Muy buenas, ¿qué tal cookie crocheteras, cookie crocheteros? ¿Cómo estamos? Yo feliz otra vez de traer este tutorial que me encanta porque es una flor absolutamente preciosa. Como podéis ver, me parece tan linda que quiero enseñarosla, quiero mostrarla. Y bueno, pues vamos a empezar a hacerla. Yo hice esta flor aprovechando para ponerla a este gorro que estoy haciendo, para que vaya adornando ahí, que me parece que puede quedar fantástica. Y aprovechando, pues, perdón, lo quito, pues vamos a hacer el tutorial de cómo se hacen estas pequeñas flores que adornan no solo un gorro, sino miles de proyectos, miles de cosas, miles de ropa, bolsos, pueden adornar cualquier cosa. Incluso para ponerlas con un tallo y tenerlas de flores secas es algo espectacular. Ya pensaremos en un proyecto. De momento vamos a hacer el tutorial. Espero que os guste y si es así, pues como siempre le dais al like y podéis suscribiros al canal para seguir recibiendo cookie cosas preciosas como estas flores. No me digáis, es alucinante. ¿Son o no son preciosas? Bueno, pues vamos a ver el tutorial y espero que os guste lo que digo. Y si es así, pues ya sabéis, like, suscribiros y no os perderéis ninguna de las cookie monadas que vayamos aprendiendo a hacer. En este caso, en esta ocasión, nuestra flor, que parece una orquídea, ¿verdad? Es preciosa. Bueno, ahí vamos. Vamos con el vídeo. Bien, vamos a ver. Para hacer esta flor, solo tenemos que hacer 79, solo tenemos que tejer 79 cadenas y a partir de ahí empezamos. Y empezamos haciendo 1, 2 y 3 cadenas para enganchar con un punto alto en la cuarta, no, en la quinta. ¿Vale? Se dejaremos las 3 de subida y la cuarta como su punto, que es, y la quinta. Y hacemos 1, hacemos otro punto alto, ya van 2, otro más, 3, otro más 4 y el quinto. Hemos hecho 5 puntos altos para empezar nuestra flor y ahora 3 cadenas, 1, 2 y 3, que vamos a unir a nuestra fila de cadenas con un punto deslizado. Y en el siguiente vamos a hacer otro punto deslizado. Y el siguiente otro punto deslizado. Así es como vamos a hacer nuestra flor. Y ya tenemos un proceso que se repite. Es decir, ahora vamos para arriba con 3 cadenas. 1, 2 y 3 para hacer 5 puntos altos en los 5 siguientes puntos. 1, 2, ahí, aquí, 2, 3, 4 y 5. Para hacer 3 cadenas de bajada, 1, 2 y 3 y un punto deslizado en el siguiente de los puntos. Aquí, un punto deslizado. Los 2 siguientes puntos deslizados, el primero y el segundo. ¿Vale? Así como esta, vamos a hacer 5 más. Entonces, tira para arriba las cadenas, 1, 2 y 3. 5 más, o sea, esto ya se puede repetir, o sea, nos quedan por repetir 3 veces. Bueno, pues esto mismo vamos a hacerlo hasta el final de la vuelta. Lo que ocurre es que yo, cuando haga 5, voy a cambiar el color. Llevo 3. Ya tengo 5 hechas del mismo color. Y ahora lo que quiero es cambiar el color. ¿Por qué? Porque esta flor va a ir enrollada.
Entonces a mí me apetece que el principio de nuestra flor tenga color rosa, pero después cambie a color blanco. Bien, entonces para cambiar el color, pues aquí tengo mi hilo blanco y lo que voy a hacer es el siguiente punto deslizado, enganchar el color blanco en lugar del color rosa. Y tengo un punto deslizado, me falta por hacer otro. Dejo las hebritas por ahí y luego ya me encargaré de recogerlas. Bien, ya lo he cambiado. Y entonces ya sigo 1, 2 y 3 y para arriba. Todo igual, ¿vale? Lo único que tenemos que encargarnos de recoger estas dos hebritas. Bien, pues seguimos haciendo así hasta el final de la vuelta, de la misma manera, solo que he cambiado el color, ¿bien? Me apetecía que tuviese el rosa por dentro y el blanquito así por fuera. Me parece una flor que puede quedar muy bonita. Bien, pues ahí vamos. Seguimos y nos vemos al final de la vuelta. Ya estoy en el final de la vuelta y para terminar no termino con cadenas como serían lo normal en los pétalos, sino que termino con un punto alto para quedarme con el hilo arriba, ¿vale? Aquí y ahora en la siguiente vuelta 4 cadenas, 2, 3, 4, giramos nuestro trabajo. Todos los puntos que vamos a hacer a partir de ahora son puntos altos dobles. En el mismo primer punto donde hemos hecho las cadenas, un punto alto doble. Al siguiente punto, 2 puntos altos dobles, 1 y 2. El tercero igual, así todos los puntos altos dobles. En cada punto repetimos, ¿vale? Hacemos un aumento. En cada punto de la vuelta anterior, 2 puntos altos dobles. Bien, incluido la fila de cadenas. Ya la voy a hacer ahora mismo para que todos lo veamos. Vale, 1 y 2. Se nos va quedando, mira cómo se nos va cerrando ya ella sola, la hojita, el pétalo, vale. Mirar, ya estamos en el último punto de los pétalos, son la fila de las cadenas, y aquí lo que vamos a hacer es un poquito diferente. Vamos a hacer un punto alto doble en la tercera de las cadenas, solo uno, que es este, para luego hacer 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4, que vamos a unir con un punto deslizado en la base donde hemos hecho nuestro punto anterior. ¿Para qué? Para unir con el siguiente pétalo, porque de esta manera estamos en la base de los pétalos de la vuelta anterior. Vamos a hacer 2 cadenas, 1 y 2, y un punto deslizado sobre la tercera de las cadenas del siguiente pétalo. Del siguiente de los pétalos, un punto deslizado. Y ahí empezamos a hacer otra vez nuestras cadenas. 1, 2, 3, 4 y un punto alto doble en el punto de las cadenas. ¿Vale? Porque se van a repetir todos los puntos de la fila de abajo, van a llevar aumentos. Y solo vamos a hacer las 5 blancas. ¿Vale? Y a partir de ahí ya tenemos todos los ingredientes para componer nuestra flor. Ya os he dado todas las pistas, ¿eh? Seguimos haciendo puntos altos dobles en cada punto. Recordamos, aquí abajo teníamos cadenas y cadenas y entre medias 5. Pues aquí arriba vamos a tener en total 14 puntos. O lo que es lo mismo, cadenas, cadenas y 12 puntos altos. ¿Vale? Porque aquí habremos hecho una fila de cadenas y el punto alto. Y luego por cada 5, 2 puntos altos dobles, que son 10. ¿Vale? Y aquí en la fila de las cadenas, que cuenta como otro punto, hacemos cadenas de bajada, pero también antes otro punto alto doble. ¿Comprendido? Es decir, haremos
En total 14 puntos altos dobles. 1, 2, 3, 4. Aquí otra vez. Aquí tenemos la tercera de las cadenas. Metemos nuestro punto alto doble y 1, 2, 3, 4 para bajar a ensamblar también en la tercera para hacer un punto deslizado en esa cadena en la que hicimos los puntos, ¿vale? Y ahí ahora 2 puntos, 2 cadenas, 1 y 2 para ensamblar en la tercera de las cadenas con un punto deslizado, ¿vale? Ya tenemos hechos los 2 pétalos primeros. Vamos a hacer así hasta 5, ¿vale? Venga, pues repetimos esto. Bueno, pues ya hice el último de los pétalos hasta acabar los blancos y con eso hemos terminado nuestra flor. Solo tendremos que esconder las hebritas y darle forma. Vamos a ver, ahora solo nos quedaría hacer pues el rebuñito y coserlo, claro. Coserlo como nos parezca a nosotros que nos gusta más. Vale, vamos a ver cómo era. Aquí, así. Así. Vamos dándole la forma hasta que tengamos como la queramos nosotros. Pero bueno, esta podría ser una manera. Entonces, una vez que la tengamos decorada, puesta como nosotros queramos, lo que hacemos es pasar la hebra con nuestra aguja para que se nos acomode. Para que se nos acomode como nos parezca bien a nosotros, ¿vale? Como nos guste. Bien. Y si os fijáis, y yo voy desmontando, voy a contaros que aquí le he dado la vuelta, ¿vale? Aquí he empezado a enrollar, a enrollar, y si yo sigo enrollando seguiría así, pero lo que he hecho es cambiar el sentido. ¿Para qué? Para que todo se me quede del derecho. Lo voy a volver a explicar. Yo estoy enrollando la parte del derecho hacia adentro. Bien, ya está ahí, vamos bien. Para que la que se vaya viendo sea la del derecho, ¿vale? Cuando se nos vaya viendo. Pero aquí quiero que siga siendo la del derecho. Entonces, en lugar de seguir enrollando como en teoría me va pidiendo, pues yo lo que hago es cambiar ese sentido, ¿vale? Y ahora voy dando las vueltas al revés. Bien, ¿se me entiende así un poquito mejor? Bien. Y ya volvemos a tener nuestra flor definida. Bueno, aquí están las flores ya terminadas, cosidas por atrás. ¿Qué os parece el resultado? ¿No son fantásticas? Parecen orquídeas, son preciosas, cuquísimas. En fin, este ha sido el tutorial para hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, os invito a suscribiros, a darle al like y a pasárselo a vuestros amigos para que todo el mundo haga crochet, cosas divinas. Me encanta. Espero que os guste tanto como a mí.